Hoy es 1 de mayo de 2022. Los saludo de una manera muy cariñosa en este día domingo, día en que nos podemos llenar de felicidad, de gozo, de alegría en el Señor, por cuanto hoy estamos vivos, estamos bien, estamos llenos de salud, de bienestar, porque el mundo hoy amaneció y despertó un día nuevo. Y hay que darle gracias al Señor por el don de la vida, por la cantidad de personas que coloca a nuestro alrededor, que coloca en nuestro camino diario, personas que nos ayudan a edificarnos, a crecer en el amor, en el perdón, en la misericordia. Hoy, domingo, día del Señor, damos gracias a ti, Padre, en primer lugar, por el don de la vida, por llenarnos de tu presencia. En cada día que amanece, Señor, en cada circunstancia, en cada situación, sabemos que tú estás ahí presente, Señor. Por eso te damos infinitas gracias. Hoy glorificamos tu santo nombre, Señor, y te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, te adoramos y te damos gracias, Señor, por tantas maravillas, por el mundo que creaste para nosotros. Te damos gracias por el prójimo, por nuestros hermanos, todas las personas, Señor, que crecen a nuestro alrededor. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar este domingo en familia, darte a ti gracias, Señor, por esa familia que nos has dado, por la salud, el bienestar. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que pasó esta semana anterior, y te ponemos en tus manos esta semana que va a comenzar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro crecimiento. Te lo ponemos en tus manos, Señor, con la convicción de que seguimos esperando en ti, que tú nos llenes de esa fuerza que necesitamos para emprender cualquiera que sean las circunstancias que tengamos que vivir. Hoy te pedimos que sea el Espíritu Santo quien abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que podamos comprender tu palabra, esa palabra que nos llena de fe, de esperanza, esa palabra que nutre nuestro interior y que nos hace crecer en el ser. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27b al 32 y 40b al 41. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de todo esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. La segunda lectura es de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente:
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraban rindiéndole homenaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de la tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo, que tu palabra llegue como fragante olor a las personas que la escuchemos. Que refresque tu palabra, Señor, nuestras angustias, nuestros miedos, ese dolor que quizás podemos tener por la pérdida de un ser querido, por las situaciones o conflictos de familia, por la soledad, por los vacíos, Señor. Que tu palabra llene cada vacío que hay en nuestro corazón, para que entendamos, Señor, que esa palabra tuya nos alimenta, nos nutre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a cada corazón, a cada vida. Hoy nos ponemos en tus manos y te decimos: Señor, háblanos. Muéstranos qué
tú quieres que nosotros aprendamos. Que seas tú, Señor Espíritu Santo de Dios, quien penetres a lo más profundo de nuestro ser para que comprendamos esta palabra. Amén. Hoy es domingo, un día que debemos dedicar al descanso, a cambiar de actividad, a hacer un alto en el camino para limpiar nuestro interior, nuestro ser, nuestro corazón, de las labores cotidianas, de las labores, de los ajites de la vida, del bullicio. Hoy es un día que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón debe estar en reposo, de manera informal, sin tantos ajites, porque necesitamos descansar. Pero no solo necesitamos descansar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser interior. Y hoy la palabra nos está invitando precisamente a eso, a que nosotros entendamos que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios debemos escuchar su voz, debemos escuchar lo que Él quiere hablar a nuestra vida para ponerlo en práctica, porque Él es el que nos conoce, Él sabe qué es lo que necesitamos realmente para descansar, para que nos conduzca a aguas tranquilas cuando la semana ha estado muy agitada, cuando la semana ha estado llena quizás de dificultades, de problemas, de circunstancias difíciles que nos han agitado mucho. Y renovar nuestras fuerzas es eso, es hacer ese alto en el camino, es descansar en nuestra mente, descansar en nuestro ser, para que podamos recobrar fuerzas para esta semana que comienza hoy y la semana laboral que comienza mañana. En esta primera lectura, entonces, miremos cómo a los apóstoles los han perseguido, a los apóstoles los han encarcelado, a los apóstoles los han golpeado, porque hablan de esa buena nueva, porque hablan de esa buena noticia, porque hablan de esa palabra que es esperanza, que es amor, que es misericordia. Y aún así, aun cuando ellos los han presionado, los han violentado, ellos dicen: testigos somos de esto nosotros y el Espíritu Santo que nos da a los que le obedecen. Les prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Dice: los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Pensemos en una persona que la han tenido encarcelada, que la han golpeado, que la han rechazado. ¿Cómo se siente esa persona? Cuando esa persona sabe que es por algo que ella ha hecho, que es algo por lo que merece esa situación, pues no va a salir contenta, no va a salir feliz, no va a salir alegre. Pero cuando Dios está en nuestra vida y cuando es por causa de llevar su palabra y de hablar, que nos desprecian, que nos maltratan, que nos rechazan, que nos golpean, es esa satisfacción de decir: ha pasado esta situación difícil, ha pasado esta situación dura, ha pasado esta problemática, pero me siento contenta, me siento feliz de haber vivido esta situación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a tener un significado absolutamente diferente. Aquí a los apóstoles les habían prohibido que hablaran de Dios, que hablaran de Jesucristo. Gracias a Dios no se callaron, no se amedrentaron por el temor, por el miedo, sino que aún a pesar de las amenazas siguieron hablando, siguieron enseñando. Dice acá que ellos caminaban por todas partes enseñando esa buena nueva. Es que el mundo necesita hoy saber mucho que Dios no está dormido, que Dios no está ausente, que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es un Dios que nos ha olvidado. No, es un Dios que está ahí todo el tiempo en nuestras vidas. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos perdona, es un Dios que tiene los brazos extendidos cuando queremos refugiarnos en Él. Dios es un Dios presente, Dios es un Dios de relación,
Dios es un Dios de amor. En consecuencia, qué mejor para nosotros recargar nuestra cabeza en su pecho, qué mejor que nosotros descarguemos nuestros problemas en Él. No carguemos solos con nuestra situación, con nuestros problemas, con las dificultades. Él dice que se los entreguemos a Él, que es el que lucha nuestras batallas. Y cuando lo hacemos así, cuando confiamos en que Él es el que tiene el control, de verdad que la carga se hace más liviana. Se aligeran los problemas, se aligeran las situaciones, pero debemos descargarnos de cuánta cosa tenemos nosotros, a veces importantes, pero a veces de verdad que son cosas muy, muy sencillas por las cuales cargamos nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón por cosas que no valen la pena. Pero aun cuando, vuelvo a decir, aun cuando fueran cosas grandes, cosas serias, entreguémoselas al Señor para que Él nos descanse. Y en el Evangelio entonces, en el Salmo dice, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor nos libra a nosotros de todo lo que nosotros podamos tener, absolutamente de todo, de la enfermedad, de las adicciones, de los miedos, de los temores, del pecado. Dios nos libra a nosotros de todo cuando nosotros dejamos que Él actúe en nuestras vidas. Y eso hace que estemos, alegres. Así como estos discípulos los golpearon, los tuvieron en la cárcel, pero ellos estaban alegres porque sabían que Jesús estaba con ellos, que ellos estaban llevando esa buena nueva, que estaban haciendo una buena labor, llevando esa palabra de Dios. Entonces, eso hace que cuando nosotros nos libramos del dolor, de la angustia, de todo lo que tenemos que nos acongoja, porque se lo hemos entregado y puesto en las manos del Señor, vamos a librarnos de muchas cosas, y por eso entonces vamos a cantar himnos, gloria, alabanzas al Señor, así como dice en la segunda lectura, ¿no? Que al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es exaltar al Señor, darle gracias, alabarlo, bendecirlo por todas las cosas de las cuales nos libra. Pero a veces que somos muy desagradecidos, a veces que no nos damos cuenta cuánta protección nos da el Señor. No nos damos cuenta que no aguantamos hambre, no por nuestro trabajo, por nuestra diligencia, no, es porque Dios así nos ha permitido vivir, tener vida, salud y bienestar y poder trabajar. Él es nuestro proveedor, pero tenemos que ser agradecidos. Dice acá, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. ¿De cuántas cosas no nos libra el Señor a diario, en cada momento? De tanto dolor, de mal genio, de angustia, de tristeza, de soledad, de decepciones, de enfermedades, de tantas cosas que nos libra el Señor en el día a día de nuestra vida. Por eso tenemos que ser agradecidos, por eso tenemos que decir, Señor, te ensalzaré, te daré gracias, a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque tú eres grande en mi vida. Y nosotros, cuando empezamos a dar gracias, empezamos a reconocer que es Dios el que está en nuestra vida. Y dice acá en la segunda lectura, Dios digno es el Cordero, Jesús es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. De cuántas cosas nos ha librado el Señor, de cuántas cosas nos ha protegido del pecado. Dio su vida por nosotros, dio su vida por redimir nuestros pecados. Por eso tenemos que darle gracias, tenemos que exaltarlo, tenemos que alabarlo, tenemos que decirle, Señor, gracias, tú eres digno, digno es el Cordero por haber subido a esa cruz por nosotros. En el Evangelio de Juan, entonces, miremos cómo a Pedro, que negó 3 veces al Señor, que fue su discípulo, que estuvo con él, que vivió con él todas las experiencias de ver resucitar a muertos, de ver cómo caminaban los cojos, cómo recobraban la vista a los ciegos, el oído a los sordos. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor hizo. Y sin embargo, en este Evangelio entonces nos está diciendo que Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera.
Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Estamos hablando que Jesús ya, dice al final del texto, que es la tercera vez que Jesús se aparece resucitado a sus apóstoles, es decir, ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya se habían dado cuenta que él había resucitado, y sin embargo, entonces, ¿qué hace Simón Pedro? Le dice, me voy a pescar. Después de que el Señor los ha sacado de esa tristeza, de esa soledad, de esa angustia que ha llenado sus vidas, ellos quieren volver otra vez a su vida anterior. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa exactamente igual? El Señor llega, nos libera de algún problema, de alguna dificultad, nos libera de alguna tribulación y volvemos a la vida anterior. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un proceso de conversión, un proceso de reflexión, un proceso de entender que Dios no es un Dios de temporadas, Dios no es un, como dice el padre Espinosa, no es el Dios de los toreros, ¿no? Que es por temporadas. No, es un Dios que tiene que estar siempre presente en nuestra vida porque Él es el que debe guiar nuestro diario caminar. Entonces, aquí está diciendo que Pedro y sus amigos, los otros apóstoles, se fueron a hacer lo mismo, a pescar. Se les había olvidado que habían vivido con Jesús, que era una nueva experiencia, una nueva vida, una nueva oportunidad. Y cuántas veces nosotros nos quedamos una y otra vez en la misma situación. No cambiamos, no nos esforzamos por ser diferentes. Hoy es el día de decirle hoy precisamente domingo, de mostrarnos y de reflexionar, decirle, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar, no sé, cualquier cosa, pero algo que sea importante y fundamental en nuestra vida. Porque entonces se les aparece otra vez Jesús, dice acá, aquella noche no cogieron nada, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces miren cómo está mostrando a unos apóstoles que están sin Jesús, que están tristes, que están angustiados, que han pasado toda la noche pescando y no han hecho absolutamente nada. ¿Cuántas veces eso hacemos en nuestra vida? Ensayamos por un lado, seguimos por el otro, hacemos aquello, hacemos miles de cosas para tratar de salir de la situación económica difícil, para tratar de salir de los problemas de la familia, para tratar de aliviar muchos dolores que tenemos y seguimos en la misma situación. O sea, luche y nos agotamos. Cuando está hablando acá que se pasan toda la noche, es eso, que a veces pasamos toda nuestra vida intentando cambiar muchas cosas, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas, intentándonos cambiar, pero solos. Y aquí nos está mostrando cómo Jesús estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos aún no sabían que era Jesús. Cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, pero no escuchamos su voz, pero no ponemos en práctica su palabra, pero no ponemos en práctica lo que Él nos enseña, estamos simplemente diciendo que lo conocemos, pero realmente Jesús no ha entrado a formar parte de nuestro proceso de formación, de crecimiento espiritual. Seguimos siendo exactamente igual. Hoy vamos a la Eucaristía, nos sentimos muy bien, pero mañana seguimos quizás en los mismos problemas, en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones. Nos gusta eso momentáneamente, pero no seguimos en un proceso de crecimiento, en un proceso de estar todos los días entendiendo y comprendiendo que Dios es el fundamento de nuestra vida. Tenemos que entender eso, porque si seguimos caminando solos, vamos a pasar como muchas personas Semana Santa, van a las Eucaristías, van a los actos litúrgicos y pasó Semana Santa y no se volvieron a acordar de su crecimiento espiritual. Y hoy nos está mostrando el Señor que de verdad esa presencia de Él en nuestra vida debe ser real, auténtica, y que nosotros la percibamos y la vivamos. Porque dice acá, muchachos, ¿tienen pescado? Y ellos le contestan que no, pero Él les habla y les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y efectivamente encontraron 153 pescados y empezaron, dicen que no tenían ni fuerzas para correr esa red de lo pesada que era.
Entonces, esto nos está mostrando que una vida sin Jesús es una vida vacía, es una vida en la que nos esforzamos mucho, en la que luchamos mucho, en la que vivimos así como estos apóstoles en la oscuridad, intentando toda la noche pescar, y estaba ya amaneciendo, estaba casi que agotando su vida y no habían pescado nada. Pero cuando Jesús se aparece y cuando ellos lo reconocen, cómo cambia la vida de estos apóstoles, cómo cambia el hecho de que echen la red a la derecha y encontrarán peces. Y efectivamente obedecieron, escucharon esa voz de Jesús, echaron la red y sacaron 153 peces. 153 peces en ese momento, pues eran todas las especies de peces que existían en ese momento. Por ende, entonces, era la plenitud, era el todo, el alimento, no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual que lograron conseguir estos apóstoles en el momento en que le abrieron su corazón a Jesús, en el momento en que lo reconocieron y escucharon su voz, porque dice, y Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, es decir, obedecieron, oyeron primero y luego obedecieron, la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces que sacaron. Miren cómo la vida sin Jesús es una vida de sufrimiento, es una vida de agonía, es una vida de cansancio, es una vida de quizás no produce frutos, pero es una vida también de mucho esfuerzo, es una vida de mucho trabajo. ¿Y cuántas personas no hay que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y siguen en la misma situación de ruina, de pobreza, de angustia? ¿Por qué? Porque no han dejado entrar realmente al Señor en su vida. Jesús se les apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él, porque no lo conocían, porque no oían su voz. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. ¿Qué es eso de echar la red? Es sacar el trabajo de nosotros, de los pescadores. ¿Cuál era su instrumento de trabajo? La red para pescar, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle al Señor? ¿Cuál talento? ¿Cuál esfuerzo? No sé, ¿qué sabemos nosotros? ¿Cuáles dones son los que tenemos para ponérselos al Señor y para que Él multiplique? Mire esta multitud de pescados que sacaron estos apóstoles. Dice, la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y cuando reconocen entonces a Jesús, porque dice, en ese momento entonces el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Cuando nosotros realmente decimos Jesús es el Señor en nuestra vida empieza a cambiar. Pero hay veces decimos que creemos en el Señor, pero no le obedecemos, no escuchamos su voz, no hacemos lo que la voluntad dice, sino hacemos la voluntad nuestra. Y por eso reitero, es que nuestras vidas están vacías, nuestras vidas están llenas de problemas y así seguimos y seguimos. No escuchamos esa voz de Dios, no escuchamos esa voz que nos dice que soltemos los problemas, soltemos las dificultades y se los pongamos a Él. Y aquí hay algo que es muy importante, porque 3 veces le pregunta al Señor a Pedro que si lo amaba, que si lo quería. Ese acto de decir al Señor, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero amar, porque yo sé que amándote voy a tener plenitud, voy a tenerlo todo. Pero hay veces que nos da miedo, hay veces que nos da angustia, hay veces que nos da, así como Pedro, que negó 3 veces al Señor. Pero él le pregunta a Pedro que si lo quería, y le pregunta 3 veces porque necesita reforzar. Jesús necesita que nosotros le digamos que lo amamos, que lo necesitamos, que nosotros solos no podemos, que necesitamos que llene nuestra red, que llene nuestra vida de su presencia, para que podamos producir frutos de amor, de paz, de tranquilidad, producir frutos de perdón, de misericordia. Necesitamos al Señor, por eso vamos a darle gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad. Hoy, Señor, te decimos que como iglesia te necesitamos. Nuestras familias, Señor, necesitan de ti. Nuestro país necesita de ti, Señor. Los países del mundo necesitamos de tu presencia. Necesitamos sentir que tú estás ahí, Señor.
Necesitamos sentir tu amor. Necesitamos sentir, Señor, que tú vas caminando en cada paso de nuestra vida, en cada día, en cada momento, Señor, que tú estás ahí. Hoy te pedimos, Señor, que podamos verte, que podamos sentirte, que podamos reconocer, Señor, que tú estás ahí siempre en nuestra vida, presente, dándonos lo que necesitamos, dándonos ese aliento de vida, esa fuerza, Señor, del Espíritu Santo para poder emprender cualquier labor, cualquier actividad que hagamos. Hoy te damos infinitas gracias, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros, los que escuchamos tu palabra, los que oímos tu voz, que hoy podamos escuchar esa voz tuya, su palabra, reflexionarla, Señor, incorporarla a nuestra vida y llevarla a la realidad, llevarla a la práctica. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza, abra nuestros oídos para poder comprender y entender tu palabra y llenarnos de esa fuerza que necesitamos para reflexionar sobre ella, para obedecerla y para echar las redes, Señor, y podamos pescar en plenitud de todo lo que necesitamos para seguir adelante. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.